Oí a mi padre decir a mi hermana, ¿ella? No merece ni un céntimo, está borrada. Miré a mi madre, solo sonrió. No dije nada y me fui. Esa noche transferí todo mi dinero a otras cuentas. Ellos no sabían que perdieron el control para siempre. No tenía intención de escuchar a escondidas. Lo juro, fue una casualidad. Esa noche volví a casa de mis padres, después de quedar con una amiga. La puerta del despacho de mi padre estaba entreabierta, y se oían voces. Ya estaba a punto de llamar a la puerta cuando oí mi nombre. «¿Lauren?», dijo mi padre con el tono que solía usar cuando hablaba de inversiones fallidas. «Comete un error tras otro, Melanie. ¿Y ese trabajo suyo en... ¿cómo se llama? ¿En una publicación online? No es nada serio». Me quedé paralizada. 32 años de vida me han enseñado a no reaccionar inmediatamente a las críticas de mi padre. Es mejor escuchar primero. «Papá, pero lo está haciendo bien», objetó Mel suavemente. «Sus artículos incluso recibieron algún premio el año pasado». «¿Un premio?», resopló papá. «Ya conozco esos premios». ¿Qué era? $2,000? Yo gasto más en una semana en mantener una farmacia, y ella podría dirigir toda una cadena si no fuera por su terquedad. Me acurruqué contra la pared junto a la puerta. Nada nuevo. Papá nunca aprobó mi elección profesional. Los Weissy son una dinastía de farmacéuticos, no de escritores. Repetía una y otra vez. 5 generaciones de nuestra familia habían trabajado en el ámbito médico, y yo decidí estudiar periodismo. Un delito imperdonable. «¡Es tu hija!», intentó Mel de nuevo. «Mi hija debería comprender el valor del negocio familiar y las tradiciones». La voz de papá se volvió más dura. «Tú lo entiendes. Te graduaste en farmacia, trabajas conmigo, te casaste con un chico inteligente. ¿Y Lauren?». Rompió su compromiso con el hijo de mi mejor socio. Tiró por la borda 6 años de estudios universitarios y ahora escribe algo llamado... ¿cómo se llama? ¿Longreads? Apreté los puños. Típico. Siempre comparándome con mi hermana menor perfecta. Aunque Mel al menos intentaba defenderme. Normalmente. «Jeff, sé más indulgente con ella», se oyó la voz de mi madre. No sabía que ella también estaba allí. «Todavía es joven, tal vez». «Naomi, tiene 32 años», la interrumpió mi padre. «A su edad, yo ya dirigía 3 farmacias y planeaba expandirme. Ya basta. He tomado una decisión». Se hizo el silencio en la oficina. Contuve la respiración. «¿Qué decisión, papá?», preguntó Mel con cautela. «He reescrito el testamento y los documentos sobre la participación en el negocio. ¿Tu hermana? No se merece ni un centavo. Está desheredada». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Sabía que papá estaba decepcionado con mis elecciones en la vida, pero ¿desheredarme? Después de todos estos años en los que intenté equilibrar mis propios deseos y sus expectativas. «Pero papá», comenzó Mel. «La decisión está tomada», dijo papá en un tono que no admitía réplica. «Todos los activos de la empresa, la casa, las inversiones, todo se repartirá entre tú y tu hermano cuando llegue el momento. Lauren solo recibirá una cantidad simbólica. Si es tan independiente, que se las arregle por su cuenta». Me quedé paralizada, sintiendo cómo el suelo se tambaleaba bajo mis pies. «¿Hermano? ¿Qué hermano? Mel y yo no tenemos ningún hermano». «¿Estás seguro?». La voz de mamá sonaba insegura. «Quizás deberíamos darle otra oportunidad». Eché un vistazo por la rendija de la puerta. Mamá estaba de pie junto a la ventana, su perfil claramente delineado por la luz del atardecer. Papá estaba sentado en su sillón de cuero, y Mel, frente a él, en el sofá. «Naomi, ya hemos hablado de esto», dijo papá con tono irritado. «¿Cuántas oportunidades le he dado? ¿Un trabajo en la oficina central?». Lo rechazó. ¿Conocer al hijo de Harrison? Se escapó después del compromiso. ¿Qué más pruebas de su irresponsabilidad necesitas? Miré a mi madre, esperando ver al menos una pizca de duda en sus ojos. Pero ella solo sonrió. Esa sonrisa que había visto miles de veces, cuando papá criticaba mi peinado, mi elección de universidad, mi prometido, y más tarde, mi decisión de romper el compromiso. «Tienes razón, cariño», dijo. «Quizás esto la haga madurar por fin». Entonces no dije nada.
Quería gritar, irrumpir en la habitación, montar una escena, pero en lugar de eso, simplemente me di la vuelta y me fui. Silenciosa, como un fantasma, bajé las escaleras y salí de la casa. Nadie se dio cuenta siquiera de que había venido. Me senté en el coche, pero no arranqué el motor inmediatamente. Me temblaban las manos y mi cabeza era un torbellino de pensamientos. Sí, siempre supe que mi padre era controlador. Intentaba determinar cada aspecto de mi vida, desde el color de las paredes de mi habitación hasta la elección de mi carrera profesional. ¿Pero borrarme del testamento? ¿Y quién es ese hermano? Mel y yo nunca tuvimos un hermano. Quizás se trataba de un primo. ¿O papá tiene otra familia? Arranqué el motor y me dirigí a mi apartamento. Durante todo el trayecto, mis pensamientos giraban en torno a una sola pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué mi deseo de vivir mi propia vida resultó ser un pecado tan insoportable? Nunca renegué de mi familia. Al contrario, intenté mantener el contacto. Los visitaba todas las semanas. Incluso accedí a guardar parte de mis ahorros en cuentas conjuntas que gestionaba papá, para mejores oportunidades de inversión, como él decía. Mientras aparcaba cerca de mi casa, sentí cómo el shock se transformaba en ira. ¿Cuántos años más iba a seguir complaciendo a mis padres, esperando su aprobación? ¿Cuántas concesiones más tenía que hacer para ganarme un lugar en sus vidas? En cuanto entré en el apartamento, encendí el portátil. Abrí la banca online y miré el saldo de las cuentas conjuntas. Había casi $70,000, todos mis ahorros de los últimos 8 años. El dinero que había ahorrado para mi propio apartamento, para viajar, para el futuro. El dinero que mi padre prometió multiplicar con sus estrategias de inversión. Sin dudarlo ni un segundo, abrí nuevas cuentas en otro banco. Esa misma noche transferí todo mi dinero, hasta el último centavo, a esas nuevas cuentas. Mi padre siempre decía que controlaba las finanzas familiares para protegernos de decisiones imprudentes. Bueno, ahora ya no necesitaba su protección. Al terminar las transacciones, sentí un extraño alivio, como si me hubiera quitado una pesada mochila después de una larga caminata. Ni siquiera sospechaban que habían perdido el control para siempre. Me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. Era casi medianoche. Mañana se darían cuenta de que el dinero había desaparecido. Mañana empezarían las llamadas, las acusaciones, las amenazas. Pero hoy, en ese momento, me sentía libre. Por primera vez en 32 años, me di cuenta de que había vivido una ilusión, la ilusión de una familia que me aceptaba tal y como era. Pero, en realidad, el amor de mis padres siempre había tenido condiciones, y yo ya no estaba dispuesta a cumplirlas. Levanté la copa en un brindis silencioso, por una nueva vida, por mí misma, por la libertad de las cadenas de oro que me ataban a las expectativas de mis padres. No sería fácil, pero por primera vez sentía que controlaba mi vida, y no al revés. El teléfono parpadeó con un mensaje. Mel, ¿has pasado por casa hoy? Papá me lo ha preguntado. No respondí. En lugar de eso, apagué el teléfono y me terminé el vino. Mañana será un nuevo día. Y yo seré nueva. Mi padre siempre decía que los Bays eran una dinastía, no solo una familia. En nuestra casa incluso colgaba una historia familiar enmarcada. El tatarabuelo, Herbert Weiss, el primer farmacéutico de la familia, con su primera farmacia en Main Street en 1923. Luego, su hijo, el abuelo de mi padre, que amplió el negocio a 3 farmacias. Y así sucesivamente, hasta mi padre, Jeffrey Weiss, que convirtió el negocio familiar en una cadena de 12 farmacias en 4 ciudades vecinas. Los Weiss no solo vendemos medicamentos, cuidamos la salud de la comunidad, repetía mi padre durante las cenas familiares. A sus ojos, no era solo un negocio, sino un deber sagrado que se transmitía de generación en generación. Por supuesto, esperaba que Melanie y yo continuáramos con la tradición. Y cuando Melanie, a los 15 años, anunció que quería estudiar farmacia, él estuvo radiante de orgullo durante varias semanas. ¿Ves, Lauren? Me dijo entonces. Tu hermana menor comprende el valor de nuestro legado. Yo tenía 18 años en ese momento y acababa de anunciar que quería estudiar periodismo. Recuerdo cómo reaccionó mi padre. No con un arrebato de ira,
sino con una fría y tranquila decepción, que fue mucho peor. ¿Periodismo?, repitió, como si esa palabra tuviera un regusto desagradable. ¿Y qué vas a hacer con ese título? Escribir artículos para el periódico local, mientras tu hermana dirige el negocio que podría ser tuyo. Quizás si mi madre me hubiera apoyado entonces, todo habría sido diferente. Pero Naomi Weiss hacía tiempo que había dejado de tener opinión propia. Antes era diferente, una enfermera brillante y ambiciosa que soñaba con abrir su propia clínica. Eso contaba la abuela materna. Pero después de conocer a papá, algo cambió. Con cada año que pasaba, se disolvía más y más en sus ambiciones, convirtiéndose de una persona en un complemento de su marido. Tu padre sabe lo que es mejor para ti, me decía cuando lloraba después de otra discusión. Quiere estabilidad para ti. Al final, me matriculé en periodismo. Mi padre no me habló durante 2 meses y luego me propuso un compromiso. Obtendría una segunda titulación en farmacia y luego podría dedicarme a mis artículos como hobby. Me negué. Fue mi primera rebelión auténtica. Pero seguí intentando complacerlo. Trabajé a tiempo parcial en el departamento de marketing de la empresa familiar mientras estudiaba. Escribía material publicitario para ellos y creaba contenido para el sitio web. Mi padre lo aceptaba como algo normal. Insuficiente, pero al menos era algo. Al menos no es un fracaso total, dijo en mi graduación. Mel, por su parte, era la perfección encarnada. Licenciatura con matrícula de honor en farmacia, prácticas en las mejores cadenas de farmacias y, luego, una incorporación fluida al negocio familiar. Incluso se casó con Anthony Gardiner, hijo de un amigo universitario de mi padre y propietario de un laboratorio médico con el que colaboraban nuestras farmacias. Su boda fue como sacada de una revista. 200 invitados, de los cuales yo solo conocía a una decena. La mayoría eran socios comerciales, clientes o proveedores. Una alianza estratégica, dijo mi padre en tono semijudicioso durante el brindis. En esa misma boda, mi padre me presentó a Parker Harrison, el hijo de su mayor socio comercial. Eran propietarios de una cadena de clínicas privadas que colaboraban estrechamente con nuestras farmacias. Parker era atractivo, alto, con ojos azules y un peinado por el que claramente pagaba más de lo que yo pagaba por el alquiler. Era seguro de sí mismo, ingenioso y parecía sinceramente interesado en mi trabajo. El periodismo es tan interesante, dijo mientras bailábamos. Siempre me han fascinado las personas que saben convertir las palabras en arte. Me enamoré rápida y perdidamente. A mis 23 años, me parecía perfecto. Un médico de éxito que respetaba mi carrera. Mi padre estaba encantado. Por primera vez en años, me miraba con aprobación. Los Harrison son una familia maravillosa, dijo. Yates y Parker es un chico inteligente. Te hará feliz. Nuestro compromiso se anunció 8 meses después. Yo estaba feliz, pero algo me inquietaba. Parker empezó poco a poco a hablar de nuestro proyecto común, de cómo yo podría ayudar con las relaciones públicas de la clínica de su padre, de que el periodismo es un hobby estupendo para la esposa de un médico. Cada vez más a menudo tomaba decisiones por mí. Pedía en el restaurante sin preguntarme qué quería, criticaba mi ropa, planeaba nuestra luna de miel sin tener en cuenta mis deseos. Cuando recibí una oferta de la prestigiosa publicación online, La Voz del Tiempo, Parker reaccionó con una sonrisa fría. Claro, si necesitas este pequeño pasatiempo antes de la boda, lo entiendo. Esa noche no pude dormir. Miré el anillo de compromiso y de repente vi no un símbolo de amor, sino una cadena de oro. Nueva, pero similar a la que me ataba a las expectativas de mi padre. Una semana después, le devolví el anillo a Parker. Te pareces a mi padre, le dije, y no puedo casarme con mi padre. Al principio, Parker no me creyó. Luego se enfadó. Después empezó a llamarme todos los días, suplicándome que volviera o acusándome de traición. Te arrepentirás, me dijo durante nuestra última conversación. Nadie abandona a Parker Harrison. Mi padre reaccionó peor de lo que esperaba. Has destruido la alianza estratégica más importante que he construido durante años, gritó. Los Harrison eran nuestros socios más importantes. No soy un activo de tu empresa, papá, respondí. Soy tu hija.
A veces lo dudo, respondió fríamente. A pesar de todo, seguí manteniendo el contacto con mi familia. Iba a las comidas de los domingos, llamaba a mi madre todas las semanas, ayudaba a Mel con las campañas publicitarias de la cadena. Incluso acepté una cuenta de inversión conjunta controlada por mi padre, en parte por culpa, en parte con la esperanza de reconciliarnos. Durante los 5 años posteriores a mi ruptura con Parker, intenté encontrar el equilibrio entre mi vida personal y mis obligaciones familiares. De vez en cuando salía con hombres, pero ninguno se quedaba mucho tiempo. Quizás yo misma no les dejaba acercarse demasiado, por miedo a volver a ver en ellos los rasgos de mi padre. Mi carrera, en cambio, prosperaba. Me convertí en editora de la sección de investigaciones sociales de La Voz del Tiempo y recibí varios premios profesionales. Pero incluso entonces, mi padre calificaba mi trabajo de pasatiempo temporal. ¿Cuándo madurarás por fin y empezarás a dedicarte a algo de verdad? Me preguntaba cada vez que rechazaba sus propuestas de trabajar en el negocio familiar. Hace un año, en mi 31º cumpleaños, conocí a David en una cafetería. Era escritor y estaba trabajando en una novela. Empezamos a salir, y durante unos meses sentí que había encontrado algo auténtico. Mi padre nunca lo conoció. ¿Escritor? Eso es peor que periodista, dijo cuando le hablé de David. Y entonces ocurrió algo que destruyó mi confianza por segunda vez. Descubrí que David, cuyo verdadero nombre era Andrew Parker, era en realidad un mercenario contratado por Parker Harrison. Ni siquiera era escritor, simplemente me vigilaba y recopilaba información. Parker quería saber si eres feliz sin él, me dijo David cuando encontré el mensaje en su teléfono. Todavía piensa en ti. Me sentí devastada, no tanto por la traición de David, sino por darme cuenta de que Parker seguía controlando parte de mi vida. Al igual que papá. Cuando se lo conté a Mel, me propuso volver a casa durante unas semanas. Quédate con tu familia, me dijo. Quizás te sientas mejor. Me negué. Volver a la casa de mis padres me parecía como volver a la jaula de oro en la que había pasado los primeros 20 años de mi vida. Y ahora, después de lo que escuché en el despacho de mi padre, está tachada. Por fin comprendí que las cadenas doradas nunca habían desaparecido. Simplemente se habían alargado, creando la ilusión de libertad. Creía que vivía mi propia vida, pero en realidad siempre buscaba la aprobación de mis padres. Guardaba el dinero en cuentas conjuntas, asistía a las comidas familiares, intentaba mantener la paz. Pensaba que algún día finalmente me verían, a la verdadera yo, y no a una copia fallida de la hija ideal. Pero ahora entendía que eso nunca sucedería. Y la única forma de liberarme de esa jaula dorada era escapar de ella de una vez por todas. Aquella noche, cuando transferí todo mi dinero, tomé la decisión de no limitarme a proteger mis ahorros. Decidí proteger mi vida del control que había ejercido sobre mí desde mi nacimiento, de las personas que me consideraban un activo, no una persona, de una familia para la que solo tenía valor cuando cumplía sus expectativas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba libremente, aunque sabía que las batallas más difíciles aún estaban por llegar. La primera llamada sonó a las 6 de la mañana, cuando apenas empezaba a amanecer. Ni siquiera me acerqué al teléfono, sabiendo quién era. Papá siempre se despertaba a las 5:30. Probablemente acababa de comprobar el estado de las cuentas. A las 7 conté 11 llamadas perdidas y 23 mensajes. Papá, mamá, Mel, papá otra vez. Los mensajes iban desde los fríos y formales. Llama a papá inmediatamente. Hasta los desesperados. ¿Qué pasa, cariño? Estamos preocupados. Apagué el sonido y empecé a prepararme para ir al trabajo. Me esperaba un día difícil, y lo último que quería era empezar con un drama familiar. Pero el drama me encontró a mí. A las 9, cuando entré en la redacción, Alex, mi jefe, me estaba esperando. Lauren, su rostro estaba tenso. Tienes una visita. Tu padre. Le he dicho que aún no has llegado, pero se niega a irse. Me quedé paralizada en medio de la oficina abierta. Papá nunca había venido a la redacción. Ni siquiera sabía la dirección. Y no le interesaba. ¿Dónde está? En la sala de conferencias. Alex se encogió de hombros. Dijo que era un asunto familiar, pero parece enfadado. Respiré hondo y me dirigí a la sala de conferencias.
Tras las puertas de cristal, vi una figura familiar de hombros anchos. Papá caminaba nerviosamente de un rincón a otro, con el teléfono pegado a la oreja. Encontraré la manera de devolver ese dinero, Ed. Su voz se oía claramente incluso a través de la puerta. Ella no tiene derecho. Al verme, terminó bruscamente la conversación y se dio la vuelta. Tenía el rostro enrojecido por la ira. ¿Qué has hecho?, espetó en lugar de saludarme. He recuperado lo que era mío, dije, cerrando la puerta tras de mí y aislándonos de las miradas curiosas de mis compañeros. Deberías estar orgulloso. Por fin he madurado y he tomado el control de mis finanzas. Has robado $78,000. He sacado mi propio dinero de las cuentas que tú controlabas. Dinero que yo misma he ganado. Papá se echó a reír, con una risa seca y desagradable. ¿Y dónde lo vas a gastar? ¿Lo volverás a tirar por la ventana? ¿En tus proyectos periodísticos? ¿O quizá has conocido a otro escritor fracasado? Sentí cómo se me subía la sangre a la cara. No te atrevas, mi voz temblaba. No te atrevas a hablar de David. ¿Lo sabías? ¿Que Parker había contratado a un espía? Papá apartó la mirada, y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Claro que lo sabías. Sacudí la cabeza. Siempre sabes todo lo que pasa en mi vida. Controlas cada paso que doy. Intento protegerte de los errores, levantó la voz. Parker todavía te quiere. Está dispuesto a perdonarte por ese impulso con el anillo. Podríais. Vete, le interrumpí, sintiendo cómo crecía en mí la ira acumulada durante años. Ahora mismo. Devolverás ese dinero. Ignoró mi petición. ¿O te demandaré? ¿Por qué? ¿Por recuperar mi propio dinero? Ese dinero estaba en cuentas de inversión. Papá bajó la voz hasta convertirla en un susurro amenazador. Ha incumplido nuestro contrato. Mis abogados ya están trabajando en la demanda. No hay ningún contrato, papá. Simplemente me convenciste de que las cuentas conjuntas eran ventajosas. Pero todo cambió cuando te oí borrarme del testamento. Se quedó paralizado. ¿Qué? Estuve allí. Por fin sentí que tenía ventaja. Ayer, junto a tu despacho, oí cada palabra. Cómo no merecía ni un centavo. Cómo estaba desheredada. Papá se quedó en silencio durante unos segundos. Luego, su rostro volvió a mostrarse impenetrable. Bueno, entonces aún más. Debiste avisar que ibas a retirar el dinero. Ya he hecho varias inversiones contando con esos fondos. ¡Mis fondos!, repetí. No intentes controlar mi vida nunca más. Soy una mujer adulta, no tu propiedad. Mi padre me miró como si me viera por primera vez. Algo había cambiado en su mirada, de la ira a algo parecido al asombro. Así que lo tienes decidido, asintió lentamente. Muy bien. Pero recuerda, tú misma has elegido este camino. Con estas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejándome temblando por la adrenalina y un repentino alivio. Pensaba que sería peor. Al final, solo fue el principio. Al final del día, mi madre me llamó por teléfono. Lloraba, me acusaba de destruir la familia y me preguntaba por qué era tan desagradecida. Luego recibí un largo mensaje de Mel, en el que me decía que mi padre solo quería lo mejor para mí, que las inversiones familiares son una responsabilidad y que aún no es demasiado tarde para arreglarlo todo. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, fui a ver a Alex y le pedí una semana de vacaciones. ¿Problemas familiares?, preguntó él. Algo así, sonreí con cansancio. Necesito tiempo para resolver algunas cosas. Alex me miró atentamente. Sabes, no debería decir esto, pero tu padre vino a verme antes de irse. Dijo algo sobre que tienes problemas psicológicos, que eres inestable y que sería mejor que vigiláramos tu trabajo. ¿Es cierto? Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Por supuesto, papá no podía simplemente irse. Tenía que dejar veneno. No, respondí con firmeza. No es cierto. Simplemente tengo una relación complicada con mis padres. No me importa. Alex se encogió de hombros. Tus artículos son excelentes, y eso es lo único que importa. Pero ten cuidado. Parece que tu padre es una persona influyente. Más de lo que crees, murmuré. En casa me esperaba otra sorpresa.
Mel estaba sentada en las escaleras de la entrada, envuelta en una chaqueta ligera. Por fin, se levantó al verme. Llevo aquí 2 horas. Podrías haber llamado. Abrí la puerta. O avisar. No contestas al teléfono. En el apartamento, Mel caminaba nerviosamente de un rincón a otro mientras yo preparaba café. Su maquillaje, normalmente perfecto, estaba un poco corrido y sus ojos reflejaban inquietud. Tienes que devolver el dinero, Lauren, dijo finalmente. Papá ha empezado a preparar el juicio y está muy enfadado. Que lo haga. Me encogí de hombros. Es mi dinero. Yo lo gané. No se trata de eso. Mel casi gritó. No entiendes con quién te has metido. Ya ha llamado a todos sus conocidos abogados. Y a los banqueros. Y... Se detuvo. ¿Y? Y a Parker. Me quedé paralizada con la taza en las manos. ¿Para qué, Parker? Mel bajó la mirada. El... Papá le dijo que eres inestable, que te llevaste el dinero de la familia y que podrías usarlo para... vengarte de él. Por haber contratado a ese chico, David. Eso es ridículo. Dejé la taza sobre la mesa. Solo quiero que me dejen en paz. Papá no lo hará, dijo Mel en voz baja. Ya lo conoces. Para él es una cuestión de principios, especialmente después de que escucharas la conversación sobre el testamento. Miré a mi hermana con recelo. ¿Y qué hay de ese hermano? ¿De quién hablaba? ¿Tenemos un hermano del que no sé nada? Mel palideció. Es complicado. No debías haberlo oído. Pero lo oí. ¿Quién es? Se quedó callada durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Luego, finalmente, suspiró. Brad Connor, el hijo de la prima de mamá. Papá prácticamente lo crió después de la muerte de la tía Eleanor. Le pagó la universidad, le dio trabajo en la empresa. Ahora dirige la sucursal de Eastwood. ¿La tía Eleanor? Intenté recordar. Pero nunca había oído hablar de ella. Murió antes de que tú nacieras, respondió rápidamente Mel. Escucha, no se trata de eso. Papá simplemente considera a Brad parte de la familia. Siempre ha sido leal, de confianza. A diferencia de mí, sonreí con amargura. Mel guardó silencio, lo que era más elocuente que cualquier palabra. Deberías irte. Me levanté. Dile a papá que no voy a devolver el dinero y que no me dan miedo sus amenazas. Lorraine, te lo ruego. Mel me agarró de la mano. Piensa en mamá. Lleva 2 días llorando. Y en mí. Sabes que siempre he intentado protegerte. ¿Protegerte? Me reí con amargura. ¿Cuándo? ¿Cuando papá me obligaba a trabajar en la empresa mientras estudiaba? ¿O cuando insistió en que me comprometiera con Parker? ¿O quizá cuando se enteró de que había contratado a un espía para que me vigilara? No sabía lo de David, dijo Mel en voz baja. Lo juro. No importa. Liberé mi mano. Ahora me cuido yo misma. Por primera vez en mi vida, después de que se fuera, me dejé caer en el sofá, agotada emocionalmente. Sentía como si todas mis fuerzas me hubieran abandonado, pero tenía mucho que hacer. Al día siguiente fui al banco y me aseguré de que mi padre no pudiera acceder a mis nuevas cuentas. Cambié las contraseñas, las preguntas de seguridad, e incluso advertí al gerente de posibles intentos de acceso. Luego fui al notario y redacté una declaración oficial en la que afirmaba que todas mis decisiones financieras eran voluntarias y tomadas con pleno conocimiento de causa. Por la noche, Alex me llamó por teléfono. Lauren, tenemos un problema. Su voz sonaba tensa. Acabo de recibir una llamada del propietario de la editorial. Tu padre ha presentado una queja sobre tu último artículo, el del mercado farmacéutico. Afirma que has utilizado información privilegiada de su empresa. ¿Qué? No podía creerlo. Era un estudio general. Ni siquiera se mencionaba su red. Lo sé, suspiró Alex. Pero el propietario está nervioso. Jeffrey Weiss es una persona influyente en la ciudad. Te pide que te tomes unas vacaciones. Por tiempo indefinido. Cerré los ojos, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Papá había dado justo en el punto débil. Primero el dinero, ahora el trabajo. No voy a tomarme vacaciones, dije con determinación. Renuncio. Lorraine, no te precipites. No, Alex, conozco a mi padre. No va a parar.
Prefiero irme yo misma antes que esperar a que destruya la editorial por mi culpa. Al colgar el teléfono, sentí un extraño alivio. Sí, había perdido mi trabajo, pero, por primera vez, yo controlaba la situación. Había tomado una decisión en lugar de esperar a que la tomaran por mí. Los días siguientes fueron un caos. Al intentar sacar dinero de la nueva cuenta, descubrí que había sido bloqueada temporalmente, hasta que se aclararan las circunstancias. De repente, mi historial crediticio mostraba pagos atrasados que nunca habían existido. Y cuando intenté alquilar un nuevo apartamento, el propietario se negó después de recibir una llamada telefónica. Mi padre me había tendido una trampa, cortándome todas las vías de escape. Empecé a buscar trabajo en otras ciudades. Envié currículos y hice entrevistas a distancia. La mayoría me rechazó después de comprobar mis referencias, seguramente porque mi padre se había encargado de ello. Y entonces ocurrió lo que más tarde llamaría un azar decisivo. Estaba sentada en una cafetería, hojeando sitios web con ofertas de empleo, cuando un hombre de la mesa de al lado derramó descuidadamente café sobre mi ordenador portátil. «¡Dios mío, lo siento mucho!», exclamó, cogiendo servilletas para intentar limpiar el teclado. «Te lo compensaré, lo prometo». Era Reagan Pierce, un hombre bajito de unos 40 años, con gafas de montura fina y una barba descuidada. Resultó ser el propietario de una pequeña editorial en la ciudad de Redfield, a 300 kilómetros de allí. Nos especializamos en periodismo local y literatura de nicho, explicó mientras esperábamos el diagnóstico de mi ordenador portátil. No es nada grandioso, pero estoy orgulloso de nuestro trabajo. Cuando se enteró de que era editora de La Voz del Tiempo, sus ojos se iluminaron. He leído su serie sobre la corrupción en el sector médico. Fue impresionante. ¿Por qué busca un nuevo trabajo? Dudé, pero luego decidí ser sincera. Circunstancias familiares. Necesito un cambio de aires. Reagan me miró atentamente y luego asintió. Tenemos una vacante para editor jefe de nuestro portal online. No es La Voz del Tiempo, por supuesto, pero el trabajo es interesante. Y Redfield es un lugar maravilloso. Tranquilo, acogedor. Lejos de las grandes ciudades, añadí pensativa. Y de los grandes problemas, sonrió él. Cuando volví a casa con la nueva oferta de trabajo y los planes para mudarme, me esperaba una carta del bufete de abogados, Garwood and Partners. Papá había presentado una demanda acusándome de robar fondos de cuentas de inversión, falsificar documentos e incluso de fraude. Pero esta vez no sentí miedo. Miré la carta oficial con el sello dorado y comprendí que las cadenas que tanto tiempo me habían retenido por fin se habían roto. Me esperaba una batalla difícil, pero ya no era una rehén. Estaba lista para luchar por mi derecho a vivir mi propia vida. Redfield me recibió con lluvia y viento frío. Bajé del autobús, sujetando con fuerza 2 maletas, todo lo que quedaba de mi vida anterior. El resto tuve que venderlo o dejarlo. El pueblo era tal y como lo había descrito Reagan, pequeño, acogedor, con una calle central donde se encontraban las tiendas, las cafeterías y el ayuntamiento con su torre del reloj, una típica ciudad de provincias, donde todos se conocen. «Buenos días, señorita Wise», me saludó Reagan al encontrarme en la parada del autobús. «¿Qué tal el viaje?» «Largo», respondí con sinceridad. «Pero tranquilo». Me ayudó con las maletas y nos dirigimos a la casa donde había alquilado un apartamento para mí. «No es nada especial», advirtió Reagan mientras subíamos las escaleras hasta el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo. «Pero es limpio y barato. Y lo más importante, se puede llegar a pie desde la editorial en 10 minutos». El apartamento era realmente modesto. Un dormitorio, una pequeña sala de estar con cocina, un cuarto de baño que había visto mejores tiempos, pero las ventanas daban a un parque tranquilo, y el papel pintado con pequeñas flores creaba una sensación de comodidad. «Me gusta», dije, y no era mentira. Después de un espacioso apartamento en una gran ciudad, parecía un paso atrás, pero al mismo tiempo, un paso hacia una nueva vida. «Genial», Reagan suspiró aliviado. «Me preocupaba que después de la gran ciudad, esto te pareciera, bueno, ya sabes, provinciano». Sonreí.
Es justo lo que necesito ahora. Reagan me dejó desempaquetar mis cosas y quedamos en vernos al día siguiente en la editorial. Cuando se cerró la puerta tras él, me senté en el pequeño sofá y respiré profundamente por primera vez en muchos días. 320 kilómetros entre mi padre y yo. 320 kilómetros de libertad. A la mañana siguiente, me despertó un golpe en la puerta. En el umbral había una anciana con una cesta que desprendía un increíble aroma a repostería. Gwendolyn Moore, se presentó. Soy su vecina de abajo. Pensé que necesitaría algo para desayunar en su primer día en un lugar nuevo. Me emocionó tanto ese gesto inesperado de amabilidad que casi me echó a llorar. Las últimas semanas habían estado llenas de abogados, amenazas y miedo, por lo que un simple gesto humano me pareció casi un milagro. Gracias, dije mientras cogía la cesta. No sé qué decir. No hay nada que decir. Gwendolyn hizo un gesto con la mano. Sé lo que es empezar de nuevo. Hace 40 años, yo también vine aquí huyendo de mi pasado. Si necesitas hablar o simplemente tomar una taza de té, mi puerta siempre está abierta. La editorial Pierce Media estaba ubicada en una antigua biblioteca reformada, un edificio de 2 plantas con ventanas altas y suelos de madera que crujían. En su interior trabajaban no más de 15 personas, que juntas creaban un periódico semanal local, una revista literaria y un pequeño sitio web de noticias. No es La Voz del Tiempo, por supuesto. Se disculpó de nuevo Reagan, mientras me acompañaba a mi nuevo lugar de trabajo, una pequeña oficina con ventana al patio. Pero hacemos un trabajo importante. Las noticias locales, las historias de personas reales, son lo que les falta a las grandes publicaciones. Me alegro de estar aquí, dije, y me sorprendió que fuera cierto. Ese mismo día conocí a Tess Montgomery, una mujer pelirroja y llamativa que se encargaba del diseño de las publicaciones. Inmediatamente me tomó bajo su protección. En Redfield, todos saben todo sobre todos, me advirtió durante el almuerzo, en una pequeña cafetería frente a la editorial. Pero normalmente no se meten en tus asuntos, a menos que tú se lo pidas. Suena bien, dije mientras daba un mordisco a mi sándwich. En una gran ciudad a nadie le importa nada, pero aquí hay comunidad. Exacto, asintió Tess. Yo también vine de una gran ciudad, hace 5 años, después del divorcio, y yo después de un conflicto familiar, dije con cautela. Tess solo asintió con la cabeza, sin preguntar más, y le agradecí por ello. Las primeras semanas en Redfield pasaron en un torbellino de nuevas experiencias y responsabilidades. Edité artículos para el sitio web, planifiqué publicaciones y llevé a cabo reuniones editoriales. El trabajo era más sencillo que en La Voz del Tiempo, pero no menos importante. Contaba la vida de personas reales, sus problemas y sus victorias. Reagan resultó ser el jefe ideal. Atento, pero no intrusivo. Valoraba mi experiencia y a menudo me consultaba sobre el desarrollo de la editorial. Tienes una mirada fresca, decía. Ves lo que nosotros ya hemos acostumbrado a ver. Poco a poco, amueblé mi apartamento. Compré algunas plantas, encontré un sillón antiguo en el mercadillo local y colgué fotografías tomadas en nuevos lugares. Ninguna foto de mi vida anterior. Las dejé a propósito en el antiguo apartamento, pero el pasado no me dejaba escapar tan fácilmente. Todas las noches tenía pesadillas. Mi padre me quitaba el dinero. Parker me seguía. Mel lloraba en la puerta de mi casa. Me despertaba empapada en sudor frío, incapaz de volver a dormir hasta el amanecer. Y entonces comenzaron los ataques de pánico. El primero ocurrió en el supermercado. De repente, me pareció que alguien me estaba siguiendo. Mi corazón latía con fuerza, me faltaba el aire, y mis manos temblaban tanto, que se me cayó la cesta de la compra. Tess, que casualmente estaba allí, me ayudó a salir al aire libre y a calmarme. Terapia, dijo con firmeza, cuando me recuperé un poco. Necesitas a un especialista. Y no me digas que todo está bien, porque veo que no es así. Me recomendó a la doctora Cheryl Harris, una psicoterapeuta que la había ayudado a superar su divorcio. La primera sesión es gratis, me animó Tess. Solo pruébalo. Al día siguiente, estaba sentada en la acogedora consulta de la doctora Harris, una mujer bajita con el pelo corto y una mirada penetrante. Cuénteme qué le ha traído aquí,
me pidió después de presentarnos. Y yo le conté sobre mi padre controlador, sobre sus manipulaciones, sobre mi huida de la ciudad, sobre el miedo a que me encontrara incluso allí. Tiene contactos, le expliqué, jugando nerviosamente con los dedos. Dinero, influencia. Ya ha intentado congelar mis cuentas y arruinar mi reputación. ¿Qué pasará después? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Preguntó tranquilamente la doctora Harris. Me quedé paralizada, sin saber cómo responder a esa pregunta. Puede quitarme todo lo que tengo, el dinero, el trabajo, la vivienda. ¿Y entonces qué? Entonces, me quedé sin palabras. Entonces tendré que volver, en sus condiciones. ¿Y eso es una opción? No. Mi voz se fortaleció. No, no volveré a esa jaula de oro. La doctora Harris sonrió levemente. Entonces lo peor que puede pasar no es tan terrible, porque tienes algo que tu padre no puede quitarte. Tu determinación, tu voluntad y, al parecer, nuevos amigos que te apoyarán. Esa fue la primera de nuestras muchas sesiones. Poco a poco, aprendí a controlar los ataques de pánico, a establecer límites saludables y a reconocer las manipulaciones. Y estas no tardaron en llegar. Un mes después de mi llegada, Mel me envió un mensaje alarmante. Mamá está en el hospital. Tiene problemas cardíacos. Pregunta por ti. Papá está dispuesto a olvidar todo si vuelves, aunque sea por poco tiempo. Me quedé paralizada mirando la pantalla del teléfono. ¿Mamá en el hospital? La salud de mamá siempre había sido impecable, pero los problemas cardíacos le pueden pasar a cualquiera, especialmente en un contexto de estrés. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? Escribí. Los médicos aún no están seguros. Papá lo está pasando muy mal. Lamenta que todo haya salido así. Pasé una noche en vela pensando en el mensaje. Mamá está en el hospital. Papá lo lamenta. Quizás sea una oportunidad para arreglar las cosas, no para volver a la vida anterior, pero al menos para mejorar la relación. Al día siguiente estaba distraída en el trabajo. Reagan se dio cuenta y me propuso dar un paseo durante la pausa para comer. ¿Ha pasado algo? Me preguntó con cautela mientras caminábamos por el parque. Mi madre está en el hospital, le dije. Al menos, eso dice mi hermana. ¿Al menos? Reagan me miró sorprendido. Dudé, pero luego le conté más sobre mi familia y los intentos de mi padre por controlar mi vida. Y ahora no sé si es verdad o si es otra manipulación más. Reagan se quedó callado un buen rato, y luego sugirió con cuidado. Quizás deberías comprobarlo, sin ir allí personalmente, pero ¿para saberlo con certeza? ¿Cómo? Tengo un amigo periodista en tu ciudad. Podría pedirle que, bueno, ya sabes, investigara discretamente. Acepté, sintiéndome fatal, porque si mi madre estaba realmente enferma, mi desconfianza parecería simplemente repugnante. Pero al día siguiente, Reagan confirmó mis peores sospechas. Su colega había comprobado todos los hospitales de la ciudad. No había ninguna Naomi Weiss allí, ni ahora ni en el último mes. Lo siento, dijo Reagan al ver mi rostro desolado. No te preocupes, respondí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y amargura. Ahora sé con certeza que no puedo volver. Nunca. Esa noche lloré durante la sesión con el doctor Harris. Pensaba que al menos me querían. Sollocé. Detrás de todo ese control y esas manipulaciones hay amor. Pero si son capaces de mentir sobre la enfermedad de su madre, el control no es amor, dijo suavemente la doctora Harris. Es miedo. Miedo a perder el poder. Miedo a no estar a la altura de las propias expectativas. Tu padre parece temer perder el control más de lo que valora tu felicidad. ¿Qué hago ahora? Vive, respondió simplemente. Construye una nueva vida, establece relaciones saludables. Cúrate. Y ten claras tus límites. Poco a poco, mis pesadillas se hicieron menos frecuentes y los ataques de pánico casi desaparecieron. Empecé a confiar en mis nuevos amigos. Tess, que me llevó al coro local. Gwendolyn, que me enseñó a cocinar recetas antiguas. Mis compañeros de la editorial, que me aceptaron como una más. Y, por supuesto, Reagan, cuyo apoyo fue silencioso, pero constante.
Nunca se imponía, pero siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. A veces nos quedábamos hasta tarde en la editorial, discutiendo artículos o planes de desarrollo. A veces almorzábamos juntos en una pequeña cafetería de la esquina. Una vez me invitó a un concierto de jazz en la ciudad vecina. Solo como colegas, añadió rápidamente, como si temiera que yo me negara. Pero no me negué, y esa noche se convirtió en una de las mejores del último año. Reagan no se parecía en nada a los hombres con los que había salido antes, ni al controlador Parker, ni al falso David. No intentaba impresionar ni dominar, simplemente era él mismo. Un poco torpe, muy inteligente, increíblemente sincero. Nunca pensé que Redfield atraería a alguien de la gran ciudad, confesó cuando volvíamos del concierto. Pero ahora me alegro de que estés aquí. Yo también, respondí en voz baja. Y era verdad. 3 meses después de mudarme, recibí una carta del bufete de abogados que representaba a mi padre. Se habían retirado todas las demandas. Mis cuentas estaban desbloqueadas. La demanda judicial había sido retirada. «¡Has ganado!», dijo Tess cuando le mostré la carta. Se ha rendido, pero yo conocía mejor a mi padre. No se ha rendido, negué con la cabeza. Solo ha cambiado de táctica. Ahora está esperando a que me relaje y baje la guardia. Y tenía razón. Una semana después, recibí un elegante ramo de flores con una tarjeta. Querida hija, lamento mi comportamiento. Tu padre. Le di el ramo a Gwendolyn y rompí la tarjeta. Buen intento, papá, susurré. Pero ahora te veo tal y como eres. La doctora Harris lo calificó de progreso. Ya no le tenía miedo a mi padre, no dudaba de mis decisiones, no cedía a sus manipulaciones. Has construido una nueva vida, me dijo en una de nuestras sesiones. Eso es precisamente lo que más teme tu padre, que seas feliz sin él y sin su control. Miré atrás y me di cuenta de que, durante esos meses, realmente había construido algo nuevo. Tenía un trabajo que me satisfacía, amigos que me aceptaban tal y como era, un lugar que poco a poco se estaba convirtiendo en mi hogar. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentía que controlaba mi vida, y no al revés. La primavera en Redfield era especial. Los manzanos de los alrededores de la ciudad se cubrían de delicadas flores rosadas, el aire se llenaba de aromas, y los habitantes parecían despertar de su letargo invernal. Este año, por primera vez, me sentí parte de ese despertar. Había pasado casi un año desde el día en que me subí al autobús con 2 maletas, dejando atrás mi vida anterior. Un año lleno de retos, miedos, pero también de descubrimientos inesperados y alegría. Nuestra pequeña editorial prosperaba. Bajo mi dirección, el portal online triplicó su número de lectores, y el periódico semanal se convirtió en una voz destacada en la región. Ampliamos la plantilla con la contratación de 2 jóvenes periodistas y un fotógrafo, y nuestras investigaciones sobre la corrupción en la administración local incluso llamaron la atención de las grandes publicaciones. Todo esto es mérito tuyo, dijo Reagan, cuando celebramos el aniversario de mi llegada a Pierce Media en un pequeño restaurante italiano. Ha aportado una nueva perspectiva y profesionalidad. Es mérito de todos, respondí, sintiendo cómo su elogio me llenaba de calor. Mi relación con Reagan había cambiado durante esos meses. Poco a poco, casi imperceptiblemente, había pasado de ser simplemente laboral a algo más profundo. Nunca lo habíamos hablado abiertamente, pero nuestras comidas juntos, las largas conversaciones después del trabajo, los roces fortuitos de nuestras manos cuando revisábamos juntos los materiales, todo ello había creado un vínculo invisible entre nosotros. A veces captaba su mirada, cálida, atenta, llena de algo parecido a la ternura. Y eso me asustaba. Después de Parker, después del falso David, tenía miedo de volver a abrir mi corazón. Tenía miedo de ver en el nuevo hombre rasgos que me recordaran a mi padre o a mis exnovios. Pero Reagan era diferente. Nunca intentó controlarme, nunca me dio ultimátums, nunca exigió que cumpliera sus expectativas. Simplemente estaba ahí, fiable, sincero, dispuesto a apoyarme, pero sin imponerse. Has cambiado, comentó la doctora Harris en una de nuestras últimas sesiones. Cuando viniste por primera vez, estabas llena de miedo. Ahora tienes confianza. Estuve de acuerdo,
Los cambios fueron graduales, pero notables. Ya no me sobresaltaba con las llamadas telefónicas. No comprobaba 3 veces las cerraduras de las puertas. No buscaba caras conocidas entre la multitud, por miedo a que mi padre hubiera enviado a alguien a seguirme. Por fin empecé a sentir que Redfield era mi hogar. Tenía mis lugares favoritos. La cafetería de la esquina de Oak y Maple, donde servían el mejor pastel de calabaza. El parque con robles centenarios, donde me encantaba leer los fines de semana. La pequeña librería de la señora Foster, donde siempre olía a tinta fresca y papel viejo. Creé mis propios rituales. Los desayunos de los sábados con Gwendolyn, que se convirtió en una especie de abuela adoptiva para mí. Los paseos de los domingos con Tess y su perro Bruno. Las llamadas nocturnas a Reagan para discutir el día siguiente. Aquella mañana de abril, todo parecía normal. Estaba preparando café cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Normalmente no respondía a esas llamadas, pero algo me impulsó a pulsar aceptar. ¿Lorraine? La voz femenina sonaba insegura. Soy la tía Bárbara, la hermana de tu madre. Me quedé paralizada. Solo había visto a la tía Bárbara unas pocas veces en mi vida. A mi padre no le gustaba la familia de mi madre, ya que los consideraba poco ambiciosos. ¿Tía Bárbara? ¿Ha pasado algo? Tu abuelo, James. Su voz temblaba. Falleció ayer por la noche, mientras dormía. Los médicos dicen que fue del corazón. Me senté, sintiendo que me fallaban las piernas. El abuelo James. La última vez que lo vi, tenía unos 14 años. Mi padre se peleó con él por algún desacuerdo empresarial, y desde entonces, nuestras familias apenas se hablaban. El funeral es pasado mañana, continuó mi tía. Sé que con tu familia es complicado, pero tu abuelo siempre te recordaba con cariño. Después de la llamada, me quedé sentada mucho tiempo, mirando al vacío. Un abuelo al que apenas recordaba, pero que me recordaba con cariño. ¿Merecía la pena ir? ¿Estaba preparada para reunirme con la familia de la que había huido? Llamé a Reagan. Me escuchó sin interrumpirme y luego simplemente dijo: Si quieres iré contigo. Su propuesta me pilló por sorpresa. ¿Hablas en serio? Pero esto es un asunto familiar. Precisamente por eso, respondió con suavidad. Nadie debería pasar por algo así solo, especialmente cuando las relaciones con la familia son complicadas. Acepté su propuesta, sintiendo a la vez gratitud y ansiedad, agradecida por su apoyo, inquieta por la idea de encontrarme con mi padre, mi madre y mi hermana, con un pasado que había dejado atrás con tanto esfuerzo. El autobús llegó a mi ciudad natal por la mañana, el día del funeral. Reagan y yo nos alojamos en un pequeño hotel. Ni siquiera me planteé la posibilidad de quedarme en la casa de mis padres. El cementerio estaba lleno de gente. A muchos de ellos no los conocía o no los recordaba. Parientes lejanos, amigos de mi abuelo, compañeros de trabajo. Me quedé al margen, cogida de la mano de Reagan, como si fuera un salvavidas en un mar embravecido. Y entonces los vi. Mi padre, mi madre y Mel estaban de pie junto al ataúd. Papá tenía el mismo aspecto de siempre, erguido, inquebrantable, con una expresión de tristeza controlada en el rostro. Mamá parecía más pequeña de lo que recordaba, más frágil. Y Mel estaba embarazada. Su vientre sobresalía claramente bajo el vestido negro. Me quedé paralizada, sin saber si acercarme a ellos o mantenerme a distancia. Pero la decisión llegó por sí sola. Mel me vio, y después de decirle algo a mamá, se dirigió hacia mí. Lauren. Me abrazó, y sentí cómo le temblaban los hombros. Me alegro mucho de que hayas venido. El abuelo estaría muy feliz. No sabía que estabas embarazada. Exhalé, apartándome. Mel sonrió débilmente, acariciándose el vientre. 6 meses. Una niña. Enhorabuena. Sonreí sinceramente. A pesar de todo lo que había pasado, me alegraba por mi hermana. Este es... Mel miró a Reagan, que estaba a su lado. Reagan Pierce, se presentó. Amigo y compañero de trabajo de Lauren. Mel asintió, pero no tuvo tiempo de decir nada, porque nuestros padres se acercaban. ¿Lorraine? Dijo mi padre, pronunciando mi nombre como si lo saboreara. No pensaba que vendrías. Era mi abuelo materno, respondí simplemente.
Tenía que venir. Por supuesto, querida. Mi madre me abrazó y sentí el familiar aroma de su perfume, el mismo que años atrás. Tu abuelo te quería mucho. La tensión entre nosotros era casi palpable. Un año sin comunicarnos. Un año de ofensas y decepciones mutuas. Pero todos intentábamos comportarnos de forma civilizada, al menos en público, al menos el día del funeral. Después de la ceremonia, se celebró un almuerzo conmemorativo en un restaurante cercano. Me senté con Reagan, apartada de la mesa principal, observando a los parientes que apenas recordaba. La tía Bárbara se acercó para darme las gracias por haber venido. Varios primos de mi madre se acercaron para presentarse, expresando su sorpresa por lo mucho que había crecido y cambiado. Y luego, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, mi padre se acercó a nuestra mesa. ¿Podemos hablar?, preguntó. A solas. Miré a Reagan y él asintió levemente con la cabeza, dándome a entender que apoyaría cualquier decisión que tomara. De acuerdo, dije y me levanté. Salimos a la terraza del restaurante. El sol primaveral ya se estaba poniendo, tiñendo todo de tonos dorados. «Te ves muy bien», comenzó mi padre, lo que me sorprendió. Rara vez hacía cumplidos. «Este lugar, Redfield, ¿te gusta?» «Sí», respondí, alarmada por su tono inusualmente suave. «Es tranquilo». «¿Y ese hombre, Reagan, es tu novio?» Me puse tensa. «No creo que eso importe». Papá asintió, como si esperara esa respuesta. «Lauren, sé que entre nosotros han pasado muchas cosas. Fui demasiado duro, demasiado controlador. Hiciste bien en marcharte». Lo miré con sorpresa. Nunca en mi vida había oído a mi padre hacer una confesión así. «Pero ahora todo puede cambiar», continuó. «Tu abuelo dejó un testamento, y hay algo para ti». Ah, eso es. Debería haber adivinado que su repentino arrepentimiento tenía una razón. «¿Cuánto?», pregunté directamente. «Una suma considerable. Y la casa del lago, la que te gustaba visitar en verano, ¿te acuerdas?» Me acordaba. Una casa antigua pero acogedora, con una terraza que daba directamente al agua. Mi abuelo me enseñó a nadar y a pescar allí. Esos son algunos de los recuerdos más felices de mi infancia. ¿Y qué propones?». Crucé los brazos sobre el pecho, sabiendo que sin duda habría una propuesta. «Volver», dijo papá simplemente. «No a nuestra casa, claro. Eres una mujer adulta. Pero a la ciudad. Podríamos empezar de nuevo. Comidas familiares todos los domingos. Fiestas juntos. Mel dará a luz pronto. Podrías estar cerca de tu sobrina». «¿Y el negocio?», pregunté. «¿Todavía quieres que trabaje en la empresa?» Papá dudó solo un momento. «Sería lo lógico. Con tu experiencia en marketing y relaciones públicas, podríamos crear un nuevo puesto para ti. Directora de comunicaciones. Tu propio despacho, tu propio equipo. Dependerías directamente de mí». Y ahí estaba. Una nueva jaula de oro, más espaciosa, más lujosa, pero una jaula al fin y al cabo. La herencia de mi abuelo, la familia, el trabajo. Todo eso era tentador. Pero las condiciones seguían siendo las mismas. Vivir según las reglas de mi padre. Formar parte de su sistema, de su control. ¿Y todo eso gracias a la herencia de mi abuelo?, pregunté. Bueno, no del todo. Mi padre se mostró algo avergonzado. El testamento. Hay una condición. Tienes que volver a la ciudad. Vivir aquí. El abuelo siempre quiso que la familia estuviera unida. Sonreí con amargura. Por supuesto. Control incluso desde el más allá. Gracias por la oferta, papá, dije con calma, pero lo rechazo. ¿La herencia?, me miró sorprendido. Son casi $1.000.000 y una casa. Todo, negué con la cabeza. La herencia con condiciones. La reconciliación con condiciones. La familia que solo me acepta si cumplo ciertos criterios. Papá me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Renuncias a $1.000.000 por... ¿Qué? ¿Por trabajar en una revista provincial? ¿Por vivir en un pueblo perdido de la mano de Dios? Por la libertad, respondí simplemente. Por el derecho a ser yo misma, y no tu marioneta. Por una vida sin manipulaciones ni control.
Abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. En su lugar, se limitó a asentir. Como quieras, pero ten en cuenta que esta vez es tu decisión, no la mía. Siempre ha sido mía, papá, respondí, solo que antes no querías reconocerlo. Cuando se marchó, me quedé en la terraza, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Una parte de mí quería creer que realmente había cambiado, que podríamos empezar de nuevo, pero otra parte, más fuerte, sabía la verdad. Nada había cambiado. Solo era una táctica. Más tarde, cuando Reagan y yo ya nos íbamos, Mel me interceptó. ¿Podemos hablar? Un momento. Parecía preocupada. Nos alejamos a un rincón desierto del restaurante. Papá dijo que te negaste, comenzó. A la herencia, a volver. Sí, asentí. Ahora tengo otra vida, Mel. Me miró fijamente. Él no te lo ha contado todo, ¿verdad? Sobre el testamento. Miré a mi hermana con sorpresa. ¿A qué te refieres? Mel miró rápidamente a su alrededor, comprobando que nadie nos escuchara. He estado con el abogado de papá. Papá no lo sabe. No hay condiciones en el testamento, Lorin. Papá simplemente te dejó la casa y el dinero. Sin condiciones. Papá. Está manipulando otra vez. Me quedé paralizada, impactada, pero no sorprendida. Era tan típico de él, utilizar incluso la muerte de papá para recuperar el control. ¿Sabes? Eso ni siquiera importa, dije finalmente. No quiero formar parte de estos juegos. Nunca más. Lo entiendo. Mel sonrió con tristeza. Solo quería que supieras la verdad. Miré atentamente a mi hermana. ¿Por qué me cuentas esto? Siempre has estado de su lado. Mel se acarició el vientre. Quizás la maternidad cambia la perspectiva. No quiero que mi hija crezca en una familia donde el amor se mide por la obediencia, donde el control es más importante que la felicidad. La miré en silencio, sin saber qué decir. No te pido que vuelvas, continuó Mel. Pero, tal vez, ¿podríamos comunicarnos de vez en cuando? ¿Por teléfono? ¿Por correo electrónico? Me gustaría que mi hija conociera a su tía. Sentí como algo se calentaba dentro de mí. Tal vez no todas las relaciones tenían que romperse. Quizás se podían crear otros nuevos, sobre una base sana. Me gustaría, respondí. Pero sin papá, sin su interferencia. Solo tú y yo. Por supuesto, aceptó Mel rápidamente. Será solo entre nosotras. Reagan y yo regresamos a Redfield al día siguiente. Durante todo el trayecto permanecí en silencio, reflexionando sobre los acontecimientos del día anterior. Papá, que volvía a intentar manipularnos. Mamá, que seguía al margen, en silencio. Mel, que quizá empezaba a ver la situación con otros ojos. Y yo misma, que había encontrado la fuerza para rechazar la tentación del dinero y la reconciliación en condiciones ajenas. ¿Estás bien? Preguntó Reagan cuando ya nos acercábamos a Redfield. Sí, respondí, y era cierto. Siento que hayas tenido que ver todo eso. La locura familiar. Al contrario, dijo suavemente. Me alegro de haber estado allí, y estoy orgulloso de ti. No todo el mundo es capaz de renunciar a $1.000.000 por principios. Sonreí. Resulta que hay cosas más importantes que el dinero. La libertad. La dignidad. El derecho a ser uno mismo. Reagan asintió, y luego, como si se hubiera armado de valor, dijo, Hace tiempo que quería hablar contigo, sobre nuestra editorial. Tengo una idea para un nuevo proyecto. Un medio de comunicación regional en línea que abarque no solo Redfield, sino también todas las ciudades vecinas. Estoy buscando una cofundadora, alguien que comparta mi visión y tenga experiencia en este campo. Me volví hacia él, sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. ¿Me estás ofreciendo ser cofundadora? Sí, respondió simplemente. Socia, en todos los sentidos, si tú... Se detuvo, luego continuó. Pero sin condiciones. Si te niegas, nada cambiará. Seguirás siendo editora. Seguiremos siendo amigos. Solo que... Quiero que sepas que tienes una opción. No había manipulación ni presión en sus palabras, solo sinceridad y la cálida certeza de que yo merecía más. Necesito tiempo, dije, para pensarlo. Las dos propuestas.
Reagan asintió con la cabeza, sin exigir una respuesta inmediata. Y esa disposición a esperar, ese respeto por mi espacio y mi tiempo, decía más que cualquier palabra. De vuelta en mi apartamento, me senté junto a la ventana con una taza de té. En la calle, la lluvia primaveral bañaba los manzanos en flor, creando una sensación de renovación y frescura. Pensé en todo lo que había sucedido durante ese año, en mi huida de una familia controladora, en la construcción de una nueva vida desde cero, en las personas que me habían aceptado tal y como era, sin condiciones ni expectativas, y en Reagan, cuya propuesta de colaboración, profesional y quizás personal, no era otro intento de control, sino una invitación a la co-creación. Había muchas incógnitas por delante. La cuestión de la herencia de mi abuelo seguía sin resolverse. ¿Debía aceptarla sabiendo que mi padre había mentido sobre las condiciones? La relación con Mel necesitaba una cuidadosa reconstrucción, y la propuesta de Reagan abría nuevas oportunidades y retos. Pero ahora tenía lo que siempre me había faltado: mi propia voz. La capacidad de tomar decisiones sin mirar atrás a las expectativas de los demás. La libertad de elegir mi camino, aunque no se ajustara a la idea que alguien tenía del éxito. Y ese era el legado más valioso que podía recibir. No dinero ni una casa, sino libertad interior. Por primera vez en mi vida, sentí que controlaba mi vida, y no al revés. Cogí el teléfono y marqué el número de Reagan. Sí, dije cuando descolgó. Sí, a ambas propuestas. Amigos, vuestro apoyo es muy valioso para nosotros. No olvidéis que la familia es el tesoro más preciado. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscribíos y dejad vuestros comentarios.